amada iglesia del Señor. Mientras cantábamos los signos, de manera voluntaria e intencional, callé mi voz con el objetivo de solamente escuchar a los santos del Señor. ¡Wow! ¡Qué glorioso, hermano! Y pensar en esto es mirando al futuro. Esto es apenas un ápice de lo que vamos a tener en el cielo de manera eterna ante nuestro Dios cuando unamos nuestras voces al coro angelical. Eso es impresionante. La pasada oportunidad que estuvimos predicando acerca del libro de Efesios en su capítulo 4, estuvimos abarcando los versículos 17 al 24. El título asignado en aquella ocasión fue Fundamentos para vivir en santidad, y básicamente lo que estábamos mirando era el marco teológico de cómo el cristiano debe de conducirse de manera ética. No solamente una manera de yo actuar de forma exterior para que los demás me vean, sino más bien la manera en que como un corazón compungido por el Señor y guiado por el Señor debe de obedecer los mandatos de Dios, y cómo por lo tanto él debe de, cumpliendo la voluntad de su Dios, cómo él debe de comportarse con los demás. Pues bien, dando continuidad a aquel mensaje, en la tarde de hoy vamos a continuar hablando de Efesios capítulo 4. Y aunque vamos a leer en un momento los versículos, a partir del versículo 17, enfocaremos la exposición de la palabra del Señor de hoy, de los versículos 25 al 30. Y, mis amados, a medida que transitamos juntos, que caminamos juntos por este texto, quiero que tú hagas esa idea propia para ti. Cómo tú debes de comportarte frente a los demás y cómo tú puedes transmitir a otras personas la imagen del Dios vivo, el cual habita en ti. ¿Ok? Por lo tanto, mis amados, los invito a que vayan en sus Biblias o la aprendan, como dice el hermano Ariel, a la toda suficiente, inerrante palabra de Dios en el libro de Efesios, versículos 17 al versículo 30. Me quitaré los lentes. Efesios capítulo 4, versículos 17 al versículo 30 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Le pido que inclinen sus rostros y su corazón y pidamos la gracia del Señor en este tiempo. Amado Dios, he aquí tu iglesia bautista cristiana. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mandato. Te pido ahora, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos permitas, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo. Llévanos, Señor, en toda obra de bien y ayúdanos, Padre, a que estos principios que tú nos enseñas en tu palabra,
queden grabados, Señor, en nuestras almas y en nuestras mentes, para nosotros transitar en este mundo de la forma en que tú, Señor, así lo has establecido. Te damos gracias, Señor, y te pido que hables a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hay un refrán que dice que la ropa hace al hombre. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado. Y eso es esencial y real aquí en nuestro país. Depende de la forma en cómo tú vistas, así mismo te pueden tratar los demás. Si vas a un banco y estás vestido de manera adecuada, pues por lo menos te pueden poner atención en lo que tú dices. Si vas vestido de una forma inadecuada, pues quizás los oficiales te estén mirando pensando de que tú vas a cometer algo extraño. Esa verdad yo la viví realmente unos años atrás, cuando apenas era un joven estudiante universitario. Trabajaba en una empresa en el departamento de contabilidad, haciendo conciliaciones bancarias, comparando los saldos contables de los libros versus lo que dice el estado de banco. Y hubo una pequeña diferencia en lo que establecían los registros, por lo cual era necesario que yo tuviese una cita con el gerente del banco de la cuenta. En aquel momento, en la compañía era normal que uno pudiese vestir camisa mangas cortas, pantalón jeans, una forma completamente jovial y cómoda, la cual añoro, se lo confieso. Pero el día de la cita, cuando me iba a reunir con aquella persona, llego a la oficina, como siempre, bien temprano, tomo los estados de cuenta y mis registros y todas las anotaciones que había hecho. Y cuando me disponía a salir de la oficina, mi superiora inmediata me dice: joven, ¿a dónde usted cree que va? Yo asombrado le dije: voy a la reunión porque tengo una reunión con el gerente del banco. Y ella me respondió de forma categórica: pero como tú estás vestido, tú no estás representando a nuestra empresa. Jovencito, devuélvase a su casa y vístase adecuadamente y luego vaya a la reunión. Esa verdad marcó mi corazón en aquel momento. Y esa realidad no es tan distante al vestir del cristiano. Y no me estoy refiriendo, amados míos, a la forma de tu vestimenta. Me estoy refiriendo a la forma de tu comportamiento, lo cual obviamente marca a cómo el creyente actúa y cómo es visto frente a los demás. De la misma manera en que como un abogado cuando va a un tribunal se viste con su toga y está prácticamente diciéndole a todo el mundo de que él está representando a su cliente, de la misma manera el carácter y el comportamiento del cristiano constituyen las vestimentas por la cual él representa dignamente o no al Dios vivo, aquel que murió por él en la cruz. Y es por ello que en la porción del texto que vamos a leer y que vamos a estudiar en la tarde de hoy, nos invita a todos a desvestirnos del viejo hombre y por lo tanto a vestirnos con las vestiduras de Cristo, con su comportamiento, con su ejemplo y sobre todo con sus mandatos. Y es por todo eso, amados míos, que yo te invito a que si alguna de estas vestiduras todavía está en ti, tú pidas la guía del Señor, tú pidas la guía de Dios y que Él te ayude a desvestirte. Por todo eso, mis amados, que Efesios 25:30 son oportunos textos como estos, obviamente, ya que es un llamado de alerta al creyente a reenfocar nuestras vidas y someter nuestros comportamientos bajo la palabra de Dios. Estas enseñanzas nos exhortan a, imitando a Cristo, eliminar de manera radical aquellos viejos comportamientos que no conviene a santo, sino todo lo contrario, vestirnos del nuevo hombre creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, mis amados, el propósito de esta noche es exhortarte, amada iglesia del Señor, a que siempre andes en la santidad con la cual tú has sido llamado a vivir, que cultives en ti aquella conducta santa, no de apariencia, como dije inicialmente, sino más bien aquella que está en el corazón, a que vistas con la ética cristiana que nos exhorta la palabra de Dios. Y es por esto que he titulado el mensaje, siguiendo aquel mensaje anterior, Fundamentos de la Santidad, segunda parte,
porque allí vimos el marco teológico y en este momento lo que vamos a ver ahora son algunas aplicaciones prácticas. Y esto lo quiero lograr por medio de 2 puntos. En primer lugar, quiero que veamos el mandato de representar las conductas pecaminosas, de reemplazar las conductas pecaminosas por conductas santas. Repito, el mandato de reemplazar las conductas pecaminosas por conductas santas. Y en segundo lugar, la razón para reemplazar esas conductas pecaminosas por conductas santas. Dicho lo anterior, los versículos 25 al 29 que leímos hace unos momentos nos trae a la luz una serie de conductas pecaminosas que deben de ser completamente desechadas por ti y por mí como creyentes. Y obviamente esto no es una lista exhaustiva, mi amado hermano. Quiere esto decir que no solamente nos vamos a enfocar en estos textos para yo decir, bueno, si cumplo con estos versículos y obviamente desecho todo esto, pues obviamente estoy andando como debe andar un cristiano. No es un conjunto de ejemplos limitados. La Biblia nos enseña muchos actos por los cuales el creyente debe de desechar y obviamente vestirse del nuevo hombre. Así que el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nota, mi amado, que el versículo 25 inicia con un por lo cual. Y esto básicamente es lo que trae una conexión entre todo el texto que vamos a ver en la tarde de hoy contra los versículos 17 al 24 que anteriormente habíamos visto. Semanas pasadas habíamos visto de que tú y yo no debemos de vivir como aquellos que viven como si Dios no existiese, como si no existiese una eternidad, sino que su enfoque principal es esta vida terrenal. Tampoco debemos de estar viviendo sumergidos en nuestros pecados. De manera desafortunada, muchos creyentes permiten ser arropados por el pecado y llega un momento X en su vida en que ya son insensibles al pecado. Ya el pecado no les molesta. Se sienten de manera desafortunada hasta cómodos. Obviamente, la persona que esté en esa situación debe revisarse, porque no están dando de manera correcta. Y es posible, incluso, que no sea una persona salva. También hemos visto que si tú has sido llevado a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo, Dios en nuestros corazones ya puso la fe salvífica en el Señor. Porque tú, mi amado hermano, ya has pasado de las tinieblas a la luz. Por todo ello, el creyente no debe de vivir ni conducirse como aquel que vivía antes de conocer al Señor. Así que, desechando definitivamente el viejo hombre, ahora es necesario que nos vistamos con el nuevo hombre. Y obviamente que vivamos como conviene a santo. Así que el primer versículo nos enseña que desechando entonces la mentira. Y esta palabra en el griego, desechando, aunque en español parece que es algo que está continuo, en el griego básicamente lo que quiere decir que fue un acto definitivamente cumplido. Ya el nuevo creyente definitivamente ha desechado esa práctica pecaminosa, esa actitud no correcta. Se considera que mentir, mi amado, muchos de nosotros a veces jugamos hasta con una mentirilla blanca. Déjame decirte una cosa, la Biblia no menciona como tal lo que es una mentirilla blanca. Cualquier tipo de mentira, no importa de la magnitud que sea, es una mentira roja. Así que una mentira simplemente puede ser una exageración de la verdad, una omisión de alguna parte de la verdad o una modificación intencionada de lo que es la verdad. Y de esa manera tan sutil fue que el pecado entró en el mundo. A través de una simple mentira. Génesis capítulo 3, versículo 2, aquí vemos la escena en la cual el tentador, Satanás, estaba prácticamente conversando con Eva. Y le dice a Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira, eso no fue lo que el Señor le enseñó. Eso no fue el mandato del Señor. Y Eva, obviamente conociendo la realidad de los hechos, comienza a tener una conversación teológica con Satanás y le dice, Satanás,
Del fruto de los árboles que está en el medio del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Y aquí comienza Eva a colocar, adicionar mandatos que el Señor no había colocado. Para que no muráis, dice ella. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y esa es la segunda mentira que Satanás colocó. Luego de la desobediencia de nuestros primeros padres a través de este pecado, la propia Eva recapacita y concluye de que ella fue engañada por Satanás. Algo completamente sutil, que no parecía nada grave, justamente ha desbocado a la humanidad en un mundo completamente contaminado por el pecado. Y justamente por eso todavía estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Siglos después, Pablo hablando justamente a los hermanos de Éfeso, y él escribe a ellos diciéndole, ustedes deben desechar la mentira y deben de hablar la verdad cada uno a su prójimo. Y uno de los textos que en este momento Pablo tiene en mente tiene que ver con aquel mandato que el Señor había dado siglos antes a Zacarías. Quiero que vayan en sus Biblias, por favor, al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, y vamos a ver en el capítulo 8, versículo 16 lo siguiente. Zacarías capítulo 8, versículo 16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual a su prójimo, el mismo mandamiento que vemos en Efesios. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. En pocas palabras, todas estas cosas son cosas que el Señor odia. La mentira, mi amado, es un pecado que de manera sutil se mete entre los creyentes y quebranta la unidad de la iglesia, crea conflictos y destruye la confianza, rompe relaciones y conduce a guerras abiertas en el pueblo de Dios. Y es por todo ello que tú y yo como creyentes no podemos hablar falsedad. La falsedad no puede estar en los labios del cristiano. El cristiano tampoco debe de, mucho menos, de practicar la mentira. La práctica de la mentira es definitivamente una práctica completamente incoherente con tu nueva naturaleza, con aquellas ropas que tú tienes, con las cuales te vistes a través de Cristo. Y es por todo ello que una vez desechada la mentira, el mandato que sigue es decir la verdad cada cual a su prójimo. Y aquí la palabra que Pablo está utilizando como prójimo se refiere a tu vecino, en pocas palabras, a tu hermano en Cristo. Y el mandato, porque somos miembros los unos de los otros. Es como si tú estuvieses caminando por una pradera y tu ojo ve una serpiente. Tu ojo no le dirá a tus pies, pisa a la serpiente que no hay ningún problema. Él no le va a mentir al pie. Definitivamente mandará una alerta y tu pie tendrá cuidado dónde está pisando. ¿Por qué? Porque tanto el ojo como el pie son miembros de un mismo cuerpo. De esta misma forma, mi amado, tú y yo no podemos mentirnos unos a otros. Debemos definitivamente desechar la mentira y por lo tanto, de ahora en adelante, hablar verdad cada uno con su prójimo. Un segundo punto que debemos de desechar completamente está en los versículos 26 al 27. Dice el texto, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí el pasaje hace una advertencia, de que es verdad que hay ira, y es verdad que la ira como tal no es pecaminosa. Pero esta ira que no es pecaminosa, es una ira que siempre, casi siempre, está asociada con el celo del Señor. En pocas palabras, cuando una persona está vituperando el nombre del Señor, su gloria, su pueblo, su derecho exclusivo de recibir adoración y obediencia por los muchos, obviamente tú y yo como santos debemos de sentir ira. El Salmo 69:9 dice lo siguiente, porque me consumió el celo de tu casa y los denuedos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Y este pasaje lo que está proyectando, mi amado, es un fuego interno de un creyente que está celoso por la gloria del Señor. Y mi amado, este fue justamente el texto que el Espíritu Santo trajo sobre los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo purificó el templo. Te invito a que vayan en tus Biblias al Evangelio según Juan en el capítulo 2.
Juan capítulo 12, ahí veremos la escena de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, el texto nos muestra lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de esto de allí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el texto paralelo, en el pasaje paralelo de Mateo, registrado en el capítulo 21, versículo 13, el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que, mi amado, de la misma manera en que nuestro Señor Jesucristo, sintiendo celo por la gloria del Señor, tú y yo también debemos de airarnos de forma santa cuando vemos pecado, ya sea en tu propia vida, ya sea en la vida de un hermano, ya sea cuando los impíos están abofeteando nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. El doctor Scott, hablando de la ira santa, nos dice, y cito: es necesario en el mundo contemporáneo más ira cristiana. Ante tanta maldad, evidentemente deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes, enfadarnos en lugar de ser apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo debería odiarlo también. Si la maldad desata su ira, debería desatar la nuestra también. No obstante, esto es algo sumamente solemne, mis amados. Si bien la Biblia registra claramente de que la ira santa no es pecaminosa, el mismo texto nos da una advertencia. En la parte final de Efesios 4, versículo 26 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está mandando aquí es que si tú tienes una ira santa, debes rápidamente de solucionar el impas, de buscar la forma de tranquilizar la ira y no dar lugar al diablo. Este mandato nos enseña que debemos tener sumo cuidado cuando lidiamos con la ira. En pocas palabras, si tú y yo estamos sintiendo una ira santa por el celo del Señor, de manera rápida y casi automática, tú y yo debemos de solucionar el problema. No podemos permitir durar más tiempo del necesario con una ira, porque se puede volver pecaminosa y Satanás puede utilizar este recurso justamente para hacerte caer. El Salmo 4, versículo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y es básicamente haciendo alusión al texto de Efesios 4 que acabamos de ver. En otras palabras, otra traducción dice lo siguiente: no pequemos permitiendo que el enojo nos controle. Meditemos, reflexionemos sobre el asunto cuando por la noche vayamos a descansar. Si sientes una ira santa, si eres celoso del Señor, de aquel que murió por ti, está bien. Pero de manera casi automática debes de trabajar la ira para evitar de que tú seas controlado por el pecado. Y el objetivo, justamente al final del versículo, lo dice en el versículo 27, que el enojo da lugar al diablo. En pocas palabras, Satanás puede utilizar esa brecha que tú como creyente inicialmente la tienes de manera correcta y usarla justamente en contra de ti. Te puedes llenar de enojo y puedes terminar pecando y puedes ofender al Señor. Aunque inicialmente tuviste una causa buena, justa, puedes llegar a cometer pecado. Un autor, Ambrose, dice lo siguiente: una mente airada necesariamente tiene malos pensamientos, tal como decía el diablo. Si el diablo encuentra una mente preparada para el mal
y se desliza hacia él, engaña a la persona que fue creada para vida. El pensamiento que puede verse humano, el diablo lo completa. Lo que está diciendo el autor aquí es que si bien tú sientes una ira santa, el enemigo lo va a usar en contra de ti y te puede hacer caer. Un tercer ropaje que debemos definitivamente desechar de nosotros está en el versículo 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estudiando este texto, tú y yo nos podemos encontrar apesumbrados mirando este punto. ¿Cómo es posible que un creyente robe? Primeramente hay que ver el contexto en el cual Pablo estaba escribiendo. Recuérdate que en el siglo I, muchos de estos creyentes que estaban en las iglesias de Éfeso venían de una tradición completamente pagana. Y muchos de ellos eran esclavos, en el cual el hurto y el robo era su modus vivendi. Era la forma en que ellos tenían para sobrevivir. Así que cuando estas personas vienen al cristianismo, Pablo comienza a hacer los correctivos del lugar y le dicen, si ustedes antes robaban, si en el mundo en el cual ustedes anteriormente estaban, robaban y eso era común, era su forma de sobrevivir, no roben más. No pueden robar más. De tal manera que es evidente que en la comunidad cristiana de Éfeso, si bien existían pecadores y aún en los pies de Cristo continuaban pecando, era necesario que el Espíritu Santo a través de Pablo hiciera los cambios de lugar, cambiando una conducta pecaminosa por una conducta completamente pía. Las Escrituras enseñan que la práctica del hurto no puede formar parte de la comunidad de la iglesia, ya que los creyentes no debemos ni siquiera comer con aquellos que se llaman cristianos y practican el hurto. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, y este es el punto, llamándose hermano, fueron fornicarios o avaros o idólatras, o maldicientes o borrachos o ladrón. Con tal, ni comáis, dice las Escrituras. Y el objetivo del mandato que Pablo está dando aquí, a través de este texto, es para convertir una conducta negativa en una positiva. Le dice el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. Si bien tú y yo trabajamos, el mandato que el Espíritu Santo está dando aquí es que tú y yo tengamos que compartir con los demás. El objetivo no es solamente yo llenarme de riquezas para mi propia satisfacción. No, mi amado, eso sería egoísmo. Lo que el texto nos está enseñando a nosotros es que una vez trabajemos y tengamos los recursos necesarios, podemos ayudar al hermano. ¿A cuál hermano? ¿A todo hermano? Bueno, lo que el texto nos está enseñando es que aquel que está trabajando y no tiene los recursos necesarios, debemos de ayudar. O aquel hermano que insistentemente está buscando trabajo, no consigue un trabajo. Tú y yo, como el mismo cuerpo, debemos de ayudarlo. ¿Y qué pasa con aquel hermano que teniendo las habilidades, teniendo las herramientas necesarias, no quiere trabajar? Las Escrituras dicen que no trabaje, que no coma. Así que es prudente soltar a ese hermanito a que trabaje. De hecho, mis hermanos, esa es la idea justamente que está presente en 1 de Juan capítulo 3. En el versículo 17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Así que lo que la palabra nos está enseñando es que no debemos de limitarnos a decir: mi amado hermano, te amo en el amor de Cristo. No solamente de manera teórica, sino también de forma práctica, ayudando a ese hermano o a esa hermana en lo que podamos.
Un tercer punto está en el versículo 29, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quizás muchos cristianos, como dice mi pastor Yadín, hablen cristiano, se vistan como cristianos, anden como cristianos, pero lo que está en su corazón no es un hablar cristiano. Quizás él puede moldear lo que dice, pero es posible que en la intimidad de su hogar salga el verdadero yo. Es necesario, mis amados, de manera rápida, trabajar con esa conducta. Lo que la Biblia traduce como palabras corrompidas es básicamente algo dañado, algo putrefacto, algo maloliente, algo que es grosero, algo ofensivo y de mala calidad. Todos estos son sinónimos, mis amados, de un lenguaje pecaminoso. Y es un lenguaje que el creyente en Cristo no puede tener. Y es por ello que Pablo exhorta a los creyentes que deben de desvestirse de este tipo de vocabulario, el cual no conviene a santos. Cuenta la historia que un padre creyente estaba orando con su hija. Oh Señor, te doy gracias por los alimentos que nos provees. Gracias, Señor, por los recursos. Gracias, Dios mío, por las manos delicadas de mi esposa, a través de la cual, Dios mío, tú has provisto. Inmediatamente, él termina de orar, comienza a lanzar improperios contra su esposa, contra sus alimentos y contra todo el mundo. La hija que está mirando la escena, cuando su padre se calma, le dice: Padre, ¿Dios escuchó la oración que tú pronunciaste? Y el padre orgulloso dice: sí, mi hija, claro que la escuchó. Padre, ¿y escuchó Dios también los improperios que tú ofreciste luego de orar? El padre, con voz quebrada, dijo: sí, mi hija. Entonces, papá, ¿cuál de tus dos conductas el Señor creyó? Esto nos enseña, mis amados, que debemos tener justamente cuidado con lo que decimos. Porque como dicen las Escrituras, de toda palabra ociosa, tú y yo vamos a dar cuenta el día del juicio. Y quizás lo externo que sale son unas palabras pecaminosas o unas palabras ofensivas. Si eso es así, lo correcto sería revisar el corazón. Porque justamente de la abundancia que tú tienes dentro de ti es lo que tú estás lanzando por la boca. Así que si bien el texto bíblico nos dice que debemos desechar ese tipo de palabras, el objetivo es que debemos de proferir palabras que sean para la necesaria edificación. Eliminando las palabras corrompidas de nuestras bocas, debemos ahora de emitir palabras que produzcan gracia y que edifiquen a las otras personas. Así como en esta ilustración con la jovencita, debemos también de proferir palabras correctas frente a los nuestros y frente a todo el mundo. Palabras que glorifiquen al Señor y no que empañen la imagen de Cristo que tú y yo tenemos. Ahora bien, el objetivo de cada uno de estos mandatos que las Escrituras nos están enseñando tiene como un fin algo más grande que el cambio de una conducta en el hombre. Al final del versículo, en el versículo 30, dice que tú y yo, mi amado, no podemos contristar al Espíritu Santo. Y esto es uno de los puntos más solemnes y delicados del texto. Y esto obviamente nos conduce a nuestro segundo punto, que es la razón para reemplazar las conductas pecaminosas por conductas santas.
Mi amado, cuando un creyente peca, cuando tú y yo pecamos de manera desafortunada, contristamos al Espíritu Santo. Contristamos a la tercera persona de la Trinidad que mora dentro del verdadero creyente. Si eres un hijo de Dios, si eres una nueva criatura, tú eres templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo mora en ti. Así que, mi amado, los pensamientos pecaminosos, la ira pecaminosa y cualquier tipo de pecado conduce a un contristamiento del Espíritu Santo. Ahora, permítame explicarte brevemente a qué nos referimos con que el Espíritu Santo mora en cada creyente. En un momento determinado, cada uno de nosotros andaba fuera de Cristo antes de venir a los pies del Señor. Y andábamos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por causa sois salvos. Aquí lo que Pablo está diciendo prácticamente es: en un momento determinado ustedes tenían una antigua conducta y una antigua vida. Fueron pecadores y aún continúan siendo pecadores. Pero por la gracia de Dios, tú y yo hemos nacido de nuevo por la obra salvífica de Cristo. Y por lo tanto somos nueva criatura. Así que cuando tú fuiste a los pies del Señor y el Señor perdonó todos tus pecados, en ese instante el Espíritu Santo hizo morada, hizo residencia de manera permanente en ti. En otras palabras, Dios mora en ti. Y eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículos 8 al 9, cuando dice: los que viven según la carne, eso es la vieja naturaleza, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quizás esto que acabamos de ver te puede llenar de contentamiento, y es correcto, sabiendo que Dios mora en ti, pero a la vez es algo completamente solemne que nos debe de llevar de rodillas y temblar ante Dios, sabiendo justamente que Él mora dentro de ti. ¿Por qué? Porque Dios es completamente santo, y cada vez que tú estás pecando, mi amado hermano, tú estás profanando el templo de Dios. Estás ofendiendo a Dios cada vez que pecas. Así que es necesario inmediatamente pedir el auxilio del Señor, pedir perdón por tus pecados y ponerte a cuentas con el Señor. Y es por todo eso, mi amado, que cuando pecamos, Dios se entristece. Completamente santo, y tú has profanado su templo, y Él se entristece. Es por esto que el mandato en Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo. Y la parte que sigue es igual de grandiosa. Porque tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. La imagen que Pablo está tratando aquí en el texto es una imagen antigua. En la antigüedad, las cartas
y los títulos de propiedad se rociaban con un poco de cera blanda por encima. Y sobre esa cera se le colocaba un sello que pudiese ser bien un anillo o algo circular. El objetivo de todo esto, mis amados, era demostrar ante el mundo de que el contenido de ese papel pertenecía por entero a una persona y era completamente legítimo y verdadero. Así que, cuando tú y yo fuimos a los pies de Cristo, todos tus pecados fueron perdonados. El Señor colocó como un sello el Espíritu Santo en ti y sobre él colocó su sello, diciéndole a todo el mundo que tú eres hijo de él, que tú eres propiedad de él. Por lo tanto, no podemos andar en este mundo viviendo como que no perteneciésemos al Señor. Y te puedes preguntar, bien, soy salvo. Bien, ahora conozco que el Señor ha colocado su Espíritu Santo en mí y me ha sellado. ¿Y ahora para qué? El texto lo dice, te ha sellado para el día de la redención. El contexto prácticamente lo que enseña el texto aquí de la redención es un precio que ha sido pagado por alguien que anteriormente estaba esclavo. En pocas palabras, en un momento tú y yo fuimos esclavos del pecado. Y a través de la grandiosa obra de Cristo, el Señor te libertó del pecado. Y Cristo pagó con su sangre el precio por tu salvación. Así que siendo tú ahora templo del Espíritu Santo, no es algo a la ligera para que andemos pecando y gozándonos en el pecado. Desafortunadamente, aún vivimos en este cuerpo de muerte, es cierto, lo enseñan las Escrituras, pero tú y yo debemos de vivir constantemente siendo guiados por el Espíritu Santo. Él mora en ti y por lo tanto Él te guía. ¿Qué debes de hacer ahora? Dejarte llevar por el Espíritu Santo, que Él continúe guiándote. Así que mi amado, la redención en aquel momento comprendió el pago total de toda tu deuda, el perdón de todos tus pecados. Y es por eso que en el proceso de la redención, Dios impartió vida espiritual a los que una vez estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La redención fue un hecho que ya pasó. Todos los días tú y yo no tenemos que estar siendo redimidos. Ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo pagó el rescate por ti. Y eso nos debe de llenar de seguridad y de tranquilidad. Debe de llenarnos, mi amado, de esperanza. ¿Y para qué fuimos redimidos? Todo este proceso, mi amado, tiene que ver con la glorificación final que tú y yo tendremos en nuestros cuerpos mediante la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, mis amados, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en ese momento, la obra final de nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, culminará en ti y en mí. Y tiene que ver con el proceso de hacerte semejante a Cristo. Tiene que ver con el proceso de conformarte a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y todo eso será en el día de la redención. Así que todo este proceso, mi amado, todo este proceso, toda esta lucha constante con la carne por parte del creyente, nos lleva a un destino. A que cada día debemos
de despojarnos de los viejos hábitos de la carne y vestirnos cada día con las vestiduras de Cristo. Y para concluir, mi amado, quiero reiterarte, quiero exhortarte a que siempre andes en la santidad a la cual tú y yo fuimos llamados. Quiero, mi hermano, quiero, mi hermana, a que estos textos que hemos estudiado en la tarde de hoy no solo se queden en el salón, palabras que se le lleva el viento, sino que quiero que trabajen en tu vida y en tu corazón constantemente, cambiando tus hábitos para que puedas vestir de manera adecuada las vestiduras de Cristo. Así que siempre debemos de decir la verdad. Si en un momento determinado nos enojamos por la gloria del Señor, debemos de buscar de forma rápida concluir el proceso del enojo para que no se vuelva pecaminosa. Como creyentes, debemos de compartir con aquel hermano que padece necesidad. Y siempre debemos de emitir palabras que sean edificantes a los demás. Así que tú y yo siempre debemos de andar en santidad, ya que estamos comunicando la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu mensaje ha sido expuesto. Tus mandatos, Señor, han sido descubiertos, han sido comunicados a tu iglesia. Dios mío, que tu Espíritu nos ayude cada día más a ser semejantes a Cristo. Ayúdanos a vestir adecuadamente, Señor, las vestiduras de Cristo, a tener una ética correcta y a comportarnos como conviene a santos. Permítenos, Señor, cada día más poder enseñar a aquellos que aún no te conocen cómo Cristo transforma a pecadores. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más semejantes a tu Hijo. Y transforma, Señor, nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos.